Veamos, este pacto fiscal, ¿qué objetivo debería tener? Obviamente, conseguir mayores ingresos, sustancialmente. ¿De qué porcentaje estamos hablando? ¿En cuánto se quiere aumentar los ingresos del Estado? Es que eso es justamente lo que tiene que definir el pacto fiscal. Aquí aparece en la página 57, política fiscal. Asegurar que el país cuente con los recursos necesarios para financiar los gastos sociales y económicos prioritarios y también cumplir con las obligaciones derivadas de la deuda interna y externa contraída por gobiernos anteriores. No estamos diciendo que no vamos a cumplir con esos compromisos. Sí, pero eso digamos, depende cuánto se quiere llevar a cabo. Ese es el punto de partida. Si vamos a darle, por ejemplo, salud a todos y gratis y buena salud. Eso es lo que tenemos que definir justamente. Eso es lo que tenemos que definir, Nacho, justamente en un pacto fiscal. Es que un pacto fiscal es un acuerdo político de carácter integral. Te lo dice a renglón seguido el lineamiento estratégico B, propiciar consensos que posibiliten la reforma fiscal integral para el crecimiento y el desarrollo. Esos consensos es el pacto fiscal. Ahora, ese pacto fiscal, ¿qué tiene que decir? ¿Que hay que aumentar impuestos? No. ¿Por qué no? Si hay que lograr porque mayores todavía ingresos. tenemos márgenes de maniobra. Eso es un punto que conviene aclarar. Y qué bueno que me haces esa pregunta. Tengo acá el resultado de la mesa de trabajo fiscal del diálogo social abierto, donde a razón de 30 auditores, algunos que trabajaron en el Ministerio de Hacienda y que por lo tanto conocen cómo se manejan las cuentas del fisco, nos han planteado que se puede hacer un mayor esfuerzo en materia de fiscalización, de tal manera de hacerle llegar más recursos al Estado sin necesidad de tocar las tablas impositivas actuales, sin necesidad de hablar de más impuestos o de incremento de tasas impositivas. Te pongo el ejemplo. Este gobierno, a julio de este año, el gobierno saca, ha logrado incrementar la recaudación tributaria en 1.200 millones de dólares, a un ritmo de 300 millones por año. Y va a terminar el periodo en 1.500 millones. A mí no me parece, digamos, que es una baja, que es bajo el nivel de reducción de la evasión y la elusión. Pero no es suficiente. ¿No leíste las declaraciones del ingeniero López Suárez, quien fue ministro de Hacienda y el que comenzó con esta reforma, que le permitió 300 millones de dólares adicionales por año al Estado? Él mismo dice, él mismo lo ha dicho, la reforma ha sido insuficiente. Faltó una segunda etapa, una segunda generación de reformas que le podían haber hecho llegar más recursos de los que actualmente está persiguiendo el Estado. ¿Cuánto es lo que ustedes plantean? Ustedes están hablando de 400 millones más de IVA. Pues yo me voy a las fuentes. Lo ha dicho el señor embajador de los Estados Unidos, el doctor Berkeley, en octubre del 2006. Él planteó que haciendo una reforma administrativa, aumentando los niveles de fiscalización, que no significa incrementar impuestos. Aquí tengo detallado las reformas administrativas que se pueden y deben de hacer. Control y emisión de facturas, publicitar registros de imprenta autorizadas, fortalecer las áreas y los mecanismos de fiscalización, llevar a cabo un censo y un inventario de contribuyentes, cobrar la mora tributaria, en fin, una serie de medidas de carácter administrativa que no requieren consenso en la Asamblea Legislativa. Sí, pero son medidas a nivel del Ministerio de Hacienda. Quiero insistir en esto porque da la impresión... Pero yo te lo tengo que aclarar porque si no puede dar la impresión de que estoy hablando por hablar. Lo que te quiero decir es que con estas reformas administrativas que no se quisieron hacer en su plenitud, perfectamente se le pueden hacer llegar en estos momentos entre 400 y 500 millones de dólares adicionales a lo que ya se está captando. ¿Qué significa eso? Que los 1.200 millones acumulados desde la reforma hasta la fecha es una cifra nada despreciable, pero no es suficiente. Y no hay necesidad de incrementar el impuesto al IVA, como lo estaba planteando Manuel Enrique Heinz, ni de incrementar en los eslabones superiores el impuesto a la renta, como lo planteaba López Suárez. Por lo menos no habría que hacerlo éticamente, no hay que hacerlo mientras no hagamos las reformas administrativas para hacer llegar más recursos. Lo que pasa es que también cuando se habla, digamos, que basta con terminar la evasión, basta con terminar la ilusión, da la impresión...
Lo he dicho al FMLN reiteradamente, el diputado Gerson Martínez lo ha dicho reiteradamente. ¿Basta con eso? A ver, léeme la parte donde Gerson lo ha dicho, porque lo que Gerson ha dicho y lo que muchas veces que bastaría con terminar la evasión en el país, la ilusión, para hacer muchas más cosas, para tener presupuestos saludables. Es lo que estoy diciendo. No, pero es lo que estoy diciendo. Yo te entendí. Entonces, yo te entendí que él decía que basta con eso y no hay que hacer nada más. No, basta con eso para tener dinero. Pero yo digo, yo hoy día me preocupé de buscar números, porque es un tema que siempre me ha preocupado mucho. Cuando se habla de cifras, se habla de muchas cifras, así nomás y como bastante irresponsablemente. Bueno, entonces la cifra, el ministro dice que lo puede sostener. Hay 1.500 millones más en recaudación desde el inicio del gobierno del presidente Saca hasta el día de hoy. A razón de 300 millones de dólares. 300 millones anuales. Por año. ¿Ya? Anuales. No es poco. No es poco. No es poco. ¿Ya? De hecho, te voy a decir, por ejemplo, que el presupuesto no es poco, pero no es suficiente. El presupuesto está pasando el año 2003 fue de 1.800 millones, ¿ya? Al año 2008 a 3.200 millones. O sea, es sustancial, es sustancial. Solo en los primeros 6 meses de este año se han inscrito o se logró la inscripción de 20.000 nuevos contribuyentes. O sea, yo no creo que Hacienda no está haciendo nada y que no haya un trabajo y que se diga, digamos, que en el próximo gobierno todo va a cambiar porque con varita mágica vamos a terminar con la evasión y la ilusión. Nadie está hablando de varitas mágicas. Hacienda no está haciendo lo suficiente que se debe de hacer para satisfacer las necesidades que implica en términos de ingresos el implementar un programa de gobierno que permita reducir los niveles de pobreza, crear condiciones para generar más empleo y por lo tanto mayor nivel de bienestar para la población. Yo nunca le he escuchado a un dirigente del FMLN, y tampoco lo estoy diciendo yo como candidato a la presidencia de la República, que las reformas administrativas que implementó el exministro López Suárez no han dado su efecto. Por supuesto que han hecho llegar más recursos al Estado, pero no son suficientes. Tanto no son suficientes que ahora el gobierno actual, lo publica hoy la prensa gráfica, tiene un problema de caja. No es que el gobierno se propuso hacer cosas que no pensó con qué recursos se podían implementar. Sencillamente se ha quedado sin recursos. Se ha quedado sin recursos. Ahora, ¿cómo se pueden hacer llegar más recursos? Hay dos vías. O se crean nuevos impuestos, o se incrementan las tasas impositivas, como están proponiendo algunos, o se hace un esfuerzo de fiscalización mayor para hacer llegar más recursos de los que actualmente la reforma administrativa ha hecho llegar, que son a razón de 300 millones de dólares por año. Se puede hacer llegar todavía más recursos. Bueno, focalizando subsidios, ahí se puede lograr 100 millones. Y además se pueden hacer recortes por el lado del gasto. En impuestos, ¿de qué impuesto estamos pensando? ¿Qué impuesto está pensando el FMLN que se debe implementar? El FMLN no está pensando en ningún tipo de impuesto. Y este candidato a la presidencia de la República no está pensando en ningún tipo de impuesto. Eso será el resultado del pacto fiscal. Si como resultado del consenso, del acuerdo político, se llega a la conclusión de que hay que crear un nuevo impuesto o incrementar las tasas impositivas, eso será resultado de un acuerdo que involucre a todos los actores interesados. Pero por ahí salió un economista diciendo, la propuesta de Mauricio es contradictoria, porque por un lado habla de crear condiciones para que las empresas logren mayores niveles de rentabilidad y generen más empleo, y por otro lado está hablando de clavarles nuevos impuestos. Yo no he dicho eso. A mí más bien me parece contradictorio ese análisis. Yo lo que estoy planteando es que se puede hacer un esfuerzo de fiscalización mayor para hacer llegar más recursos al Estado combatiendo la evasión, la elusión y el contrabando. ¿Te has dado cuenta de las cifras, los niveles altos de evasión y elusión fiscal que tenemos en impuestos de la renta? Casi el 40%. Yo no digo que vamos a llegar al nivel de evasión cero, ningún país lo tiene, pero podemos reducirlo. Bueno, los técnicos nos han dicho, a ver, si me permitís, los técnicos nos han dicho que con solo reducir en 3 puntos porcentuales la evasión y la elusión fiscal se pueden hacer llegar a las arcas del Estado entre 200 y 250 millones de dólares adicionales. Sí, y aquí estamos hablando de gran empresa, pero también mediana y pequeña empresa, e informales. Eso lo definirá la fiscalización. Bueno, la gente debe saber, digamos, que al final, al apretar más mira, en esto, hay un estudio del BID que debes de consultar, pero hay un estudio del BID que debes de consultar que dice claramente que cuando se habla de ampliar la base tributaria e incluir al sector informal de la economía, lo que se logra percibir en términos de incremento de la carga fiscal es pequeño realmente. Y parece ser, no recuerdo la cifra, y no quiero ser irresponsable, pero parece ser que
que es una cifra que no pasa de los 10 millones de dólares. A contrario censo, si se hace un esfuerzo de fiscalización y se combate realmente a los evasores, a los grandes evasores. ¿El evasor es la gran empresa exclusivamente? No.